Nos acompaña hoy en Mano a Mano desde la redacción Camilo Charme, que es director ejecutivo de Generadoras de Chile. Hay un montón de temas que conversar con él, los completos, por ejemplo. Pero sobre permisos sectoriales, permisología, sobre el avance de nuestro país en la transición energética y por supuesto también sobre la discusión respecto de la ley que se está viendo para ampliar el subsidio eléctrico y de qué manera esto afecta a las diferentes instancias de generación eléctrica en nuestro país para conseguir los ingresos que se requieren para ampliar ese subsidio. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Consuelo por estar acá con nosotros, desde Generadoras de Chile, encantado de compartir nuestras visiones, nuestras ideas sobre todos los temas que son muy interesantes y además muy importantes para nuestro país. Sí, y son bien difíciles de entender, así que son muy técnicos en algún sentido, ¿verdad? Primero, partamos por la discusión de la ampliación del subsidio eléctrico, que para el ciudadano es súper sensible, por el congelamiento de las tarifas eléctricas desde el COVID en adelante, desde antes del COVID en realidad, desde la época del estallido, desde el 2019 en adelante. Esto genera una deuda que hay que pagar y están aumentando de manera muy importante en este mes de octubre. De hecho, también el próximo mes de enero, el precio de la cuenta de la electricidad, y está este subsidio para el 40% de los hogares más pobres que se quiere ampliar a 4,7 millones de hogares aproximadamente. Para financiar eso a generadoras en particular, a la asociación de ustedes, ¿les afecta particularmente por el aumento el llamado impuesto verde por las emisiones de carbono, verdad? Claro, aquí hay que ver un tema que es importante, que la historia importa. Como tú lo mencionaste, esto es una historia que comienza el año 2019. Hay una decisión del gobierno de la época de congelar los contratos, es decir, las empresas de generación que habían suscrito contratos a través de un procedimiento liderado por la Comisión Nacional de Energía, que es un órgano del Estado de Chile, se vieron afectadas porque no podían cobrar el 100% de su contrato, y la industria de generación estuvo consciente del momento que estaba viviendo el país. Después se sumó el COVID y efectivamente entendió. De hecho, la industria de generación en ese momento tuvo que ir a refinanciar $400 millones, además del congelamiento de los contratos, y eso se mantuvo por mucho más tiempo del estimado. Es decir, en un principio esto era una situación que se iba a corregir el año 2022, llegó el año 2022 y en vez de corregirse se dicta otra ley de estabilización y se va acumulando, y se mantienen además ciertas decisiones que son importantes, Consuelo, para entender el caso, que es, por un lado, se vuelven a congelar los contratos, se mantienen y se lleva del 2027 hasta el año 2035. Y además no se les consulta a las familias ni a las empresas si quieren empezar a pagar su cuenta o si simplemente mantienen este contrato congelado. Y eso es una decisión relevante, porque tanto la familia como las personas pudieron haber tenido la opción de decir, mire, yo prefiero no acumular deuda y empezar a pagar ya lo que tengo, por diferentes circunstancias que cada uno tomara, pero eso tampoco se permitió el año 2022. Y al poco andar viene una tercera ley, ¿verdad?, de normalización tarifaria, que ya por fin, por un lado se dice, mire, hay que reconocer que esta deuda no se puede seguir acumulando, y por otro lado se crea un subsidio. Entonces, en todo este ámbito, la industria de generación fue leal, se mantuvo apoyando las decisiones, pero había un momento en que ya las empresas necesitaban también los flujos normales de sus contratos. ¿Para qué? Para pagar remuneraciones, para pagar las condiciones de las resoluciones de calificación ambiental, para hacer operaciones y mantenimiento, y además para realizar las inversiones en la transición energética que tú también lo mencionabas. En este sentido, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Tenemos un cuarto, es decir, imagínate, en 4 años, 4 proyectos de ley, es decir, una industria que más o menos cada año recibe un proyecto de ley de esta naturaleza y que sigue siendo resiliente, es decir, que sigue invirtiendo, que sigue operando. No son muchos los casos que uno puede mencionar, pero lo que esta vez decimos, lo que no se entiende es la filosofía de este proyecto de ley. Desde el Ministerio dicen que ellos crearon un concepto de la autocontención. Nosotros lo que decimos es que ese principio no existe, no es un principio, ¿verdad?, de la buena administración, de la sana administración, y por lo demás
Esta situación en el caso chileno no fue creada por la industria de generación, no fueron las empresas de generación las que fueron a pedir un salvataje al gobierno, en otros países hubo estas situaciones, no es una situación que la industria pidió, oiga, acumule un fondo especial para realizar inversiones, tampoco es el caso. Incluso, Consuelo, hay que recordar que dentro del plan de descarbonización, el retiro de las centrales a carbón en Chile es a cuenta y costo de las empresas. No se paga por impuestos y no se paga por las cuentas. Entonces, una industria que está pujante, que está incentivando inversiones de nuevas tecnologías de energías renovables, que además está retirando las centrales de carbón a su cuenta y cargo, y después llega un proyecto de ley que dice, mire, ¿sabe qué? Esto es una situación del mundo eléctrico, así que vamos a buscar recursos en determinados sectores. Eléctrico. Eso no se entiende. Y además no se entiende a la luz de todo lo que te acabo de mencionar. Pero es el proyecto de ley que está, y es el proyecto de ley que está para ampliar el subsidio, que es además una posición que empujaron los parlamentarios. ¿Ya? Entonces también hay que tomar las consideraciones políticas al respecto. Pero conversemos un poco a ustedes en lo particular, a las generadoras, digamos, la asociación de generadoras, porque hay diferentes asociaciones gremiales o sea, asociaciones empresariales, ¿verdad?, que agrupan a diferentes empresas del sector eléctrico. En el caso de ustedes, lo que afecta en particular es a aquellas empresas de generadoras que son térmicas, ¿verdad? Porque es por el impuesto al carbono. A ver, nosotros como asociación de generadoras representamos a todas las tecnologías. Tenemos, de hecho, la mayor cantidad de empresas que están invirtiendo en energías renovables están dentro de la asociación de generadoras. Hay empresas que efectivamente dentro de sus activos tienen también centrales térmicas de carbón, pero esas también son empresas que están invirtiendo fuertemente en la renovación, por un lado retirando y por otro lado construyendo parques eólicos, solares y de almacenamiento. El proyecto de ley en particular tiene dos pilares que son muy incoherentes. El primer pilar que es incoherente es que se duplica, se sube un 100% un impuesto denominado verde que solamente Chile tiene, que es el caso donde las centrales operan y tienen que pagar $5 por tonelada de emisión de CO2. Y lo que nosotros hemos trabajado en los últimos años, tanto con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Energía y con el gobierno, es que ese impuesto está mal porque es un impuesto que no corrige la conducta. Nosotros, desde generadoras, lo que estamos proponiendo, y ese es el acuerdo que teníamos con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, es que se va a cambiar por un impuesto correctivo de la conducta, en el sentido que el impuesto entra al precio y en el sistema chileno, como el precio es el marca cuáles son las unidades que están operando, si sube el precio de esas unidades van a operar menos, y esa es la idea, que las centrales de carbón cada vez vayan operando menos, pero al mismo tiempo que ese retiro y se vaya haciendo de forma inteligente para que no haya un problema de seguridad en el sistema, dado que las centrales tanto de carbón como de gas tienen una flexibilidad de operación, es sencillo. Se pueden prender más o menos rápido y se pueden mover más o menos rápido y funcionan a cualquier hora del día. Eso da flexibilidad a la operación y seguridad a la operación. Esto es más o menos un 30%, para que la gente se haga una idea, es un 30% aproximadamente de la generación hoy en día. Y va bajando, porque estamos retirando y estamos incorporando nuevas tecnologías. Entonces, pero ¿dónde está la incoherencia? Pero en todo caso, esto es un impuesto, este aumento del impuesto es algo temporal, ¿verdad? Es temporal, pero es una subida sin previo aviso, porque esto no estaba en los planes de nadie, porque el trabajo previo que habíamos realizado era transformarlo en impuesto correctivo. De hecho, dentro de las incoherencias que se da es que el ministro de Hacienda, la semana pasada, vuelve a hablar que en el plan de acuerdo tributario los impuestos verdes están como impuesto correctivo y no como impuesto recaudatorio. Entonces, no se entiende que un ministro como Hacienda diga esto, pero en el proyecto de ley se sigue insistiendo que tiene que haber un impuesto recaudatorio. Y en las indicaciones que presentó el ministro Pardo para hacer algunas modificaciones del proyecto de ley para aumentar el subsidio eléctrico, no viene ningún entre comillas, cariño en este pilar para ustedes respecto al impuesto verde. ¿Se rebajó un poco o algo? Porque sí hubo una propuesta de rebaja que ya la vamos a conversar sobre los pequeños medios de distribución
Destruidas. PNGD. Sí. Eso, De los medios de generación destruida, sí. Como tú bien dices, no hay ninguna indicación, a pesar de que nosotros insistimos en la mesa técnica, hemos insistido que nosotros no estamos diciendo que no tiene que haber impuesto verde, sino que el impuesto verde tiene que ser el que ocurre en el resto del mundo, el que está recomendado por los especialistas de estas áreas, que es el impuesto verde correctivo y que evita que se utilicen estas unidades o que solamente entren en operación cuando sea justamente necesario. Por lo tanto, nosotros además estamos con una propuesta propositiva. No es que estamos diciendo no, sino hagamos impuestos, pero hagamos un impuesto inteligente, un impuesto que ¿Pero recaudaría lo mismo? A ver, ese es un impuesto que tiene que... lo que pasa es que es de más largo aliento. Es un impuesto que cuando se conversó con Hacienda partiría ahora el 25 y va con una curva ascendente hasta el año 2030 y después del año 2030, porque hay muchas más condiciones de mejores sistemas de transmisión, almacenamiento, se pueden retirar más centrales de carbón y ahí hay un salto más significativo en el impuesto verde. Ahora, lo otro, Consuelo, es que tú también señalas algo que es bien inteligente. Aquí el gobierno dijo, nosotros definimos un universo a familias a apoyar. El gobierno, para ser sincero, nunca ha dado razón de esos dichos, nunca ha podido justificar por qué decidió su universo. Y el otro problema que tiene este proyecto de ley es que la arquitectura primero dice, mira, yo primero voy a recaudar, primero eran 450 millones de dólares, y después voy a ver cómo me gasto eso. Eso no tiene ninguna razón de ser en el mundo regulatorio, en el mundo tributario. Nadie primero recoge dinero para después decidir cómo lo gasta o lo invierte. Eso también es una crítica seria. Ahora se acaba de abrir el nuevo proceso ya de postulación para la segunda etapa del subsidio, ¿verdad? O sea, justamente para la ampliación. Lo que a mí me llama también la atención porque no está garantizado el financiamiento, pero quizás tiene que ver con lo que tú dices, Camilo. Quizás es para ver cuántos serían los hogares que están solicitando el beneficio y así poder hacer el cálculo, ¿o nada que ver? Es que eso parece muy bien. Es decir, primero se define el universo de familias que efectivamente están solicitando un beneficio y después se define cuáles son los recursos. Ahora, también... O quizás es una manera de presionar en la discusión de la ley. Yo no sé qué tan permeables han sido los parlamentarios a las posiciones de ustedes, sobre todo, en particular, a las posiciones de las termoeléctricas, porque, claro, no son las más populares del curso, obviamente. Sí, pero eso puede ser una comprensión para los parlamentarios, a eso me refiero. Puede ser un poco, parte de la labor y estas conversaciones ayudan, como te decía antes, empresas son dueñas de centrales de carbón, efectivamente, pero también son esas mismas empresas las que están a su costo y cuenta retirando las centrales de carbón. Y por otro lado, esas empresas, cuando uno empieza a ver la cantidad de inversiones que están haciendo en energía solar, eólica, también están liderando la inversión de energías renovables. Y ahora o sea, se está castigando, ¿usted siente que se está castigando a empresas que están empujando la transición de la descarbonización? Es decir, nosotros lo que queremos es que aquí no haya una caricatura, que no se diga, mira, acá hay empresas A y B. La verdad que el sistema eléctrico chileno es bien sofisticado. Las empresas que nosotros representamos son institucionales, son sofisticadas, son todos inversionistas a largo plazo, son todos inversionistas que han creído y siguen creyendo en Chile. Ahora, obviamente, estas señales tan incoherentes regulatorias que están presentadas en el proyecto de ley, eso que primero se recaude para después ver cómo se gasta. Dos, este concepto de autocontención que no tiene ningún parangón en la literatura comparada. Y tres, que además se aumente contradictoriamente un impuesto verde, dado que llevamos, Consuelo, más de un año conversando. Con Hacienda tuvimos 26 sesiones de trabajo sobre impuestos verdes correctivos, y después en el proyecto simplemente dicen, hagámoslo algo fácil, hagamos algo que no haya que pensar mucho. Dupliquemos el impuesto a estas centrales. Además, Consuelo, lo otro, son centrales que ya están en retirada. Son centrales que se están retirando del sistema. Según nuestra proyección, a principios del año 2026, el 75% de las centrales de carbón de Chile van a estar retiradas o solicitadas y a entregar a la autoridad para que autorice el retiro. Entonces, aumentarle un impuesto 100% en su base operacional, obviamente que va a tener efectos. ¿Están preocupados, a propósito de eso, un paréntesis, me voy a adelantar con otro tema que tenían en la pauta, pero a propósito de los plazos del retiro de las centrales a carbón, ¿están preocupados por el avance que está teniendo este decreto para aumentar las exigencias de las emisiones de las termoeléctricas?
Bueno, eso también es interesante, y ahí uno ve que esto es un sistema. Cuando uno toca una parte del sistema, afecta al otro. Efectivamente, en Chile tenemos además normas de emisión, y ese es el famoso decreto 13 que lo conduce el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Y eso, ahí viene de nuevo la incoherencia. Con el Ministerio de Medio Ambiente también hemos estado hablando, oye, estamos avanzando en transición energética, eso significa, por un lado, retirar centrales de carbón, incorporar más centrales fotovoltaicas, incorporar más centrales eólicas, y ahora lo que viene en importancia es almacenamiento. Entonces, más que preocupados sobre el decreto de emisiones térmicas, estamos ocupados. Hemos trabajado durante 2 años con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Energía. Ha sido un trabajo bastante profesional, con sesiones de trabajo, no solamente nosotros, esto se hace a través de un comité operativo ampliado, donde diferentes organizaciones y ciudadanas, profesionales y de gremios participamos, hemos hecho nuestras observaciones, y este es un proyecto que ha avanzado. Entonces, la preocupación ha sido que esta medida, que aumenta las exigencias de emisiones, claro, tiene que ser coherente con el proyecto de ley, que lo que quiere es que las centrales de carbón sigan existiendo y sigan operando lo más posible para poder recaudar dineros que la verdad que no se deberían recaudar por esa vía. Es decir, o se va por el lado del fisco y se ajusta la realidad de fiscal, que nos parece muy bien. Les están exigiendo pasar plata, pero al mismo tiempo, desde medio ambiente, eso desde energía. Y energía / Hacienda, en realidad. Porque... Sí, pero es que ahí es lo que... Y por otro lado, medio ambiente está en la idea de que cierren antes porque les aumentan las exigencias. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si te das cuenta, ahí están las 3 partes de esta incoherencia. Energía pide esto, después Hacienda dice, no, si nosotros lo que queremos es un impuesto correctivo, y medio ambiente dice, mira, vamos a seguir aumentando las exigencias de emisión para incentivar también de que ustedes vayan apurando la central. Ahora, ¿cuál es la visión de la industria de generación? Es que el retiro de central a carbón es una realidad, está ocurriendo, lo estamos haciendo bien. De hecho, acuérdense que el pacto público-privado era retirar las centrales al año 2040. Y acabamos de mencionar que a finales del 2025, principio del 26, es decir, estamos hablando de un año prácticamente, el 75% de ese parque va a estar a disposición de cierre o cerrado. Es decir, es un caso de éxito el que está haciendo la industria, pero no solamente en el retiro, Consuelo. Chile es uno de los líderes de energía solar. Tenemos, mira, al cierre del primer semestre de este año, el 65% de la energía producida en Chile es renovable, es decir, de fuentes hídricas, solares o eólicas, y siendo la energía solar el 19% de esta energía. Es decir, y eso también nos llama la atención. ¿Por qué quieren castigar a una industria que ha respondido a cada uno de los llamados que se ha hecho por Chile? Se invitó a la industria a colaborar activamente con el retiro de centrales a carbón, lo estamos haciendo. Se invitó a la industria a diversificar los actores y las tecnologías a través de los contratos de licitación cliente regulado, lo hemos hecho. Hoy en día hay más de 300 oferentes de energías renovables en Chile, 300. Y después, y solamente para terminar, que esto es bien significativo, claro. Consuelo. No sé si te recuerdas el mensaje presidencial del año 23. El presidente dijo, nosotros vemos que Chile necesita al menos, ¿verdad?, 2 gigas de almacenamiento para darle seguridad y prosperidad a la transición energética. La industria tomó nota y hoy en día, te puedo decir con seguridad según nuestros datos, vamos a poder presentar a Chile, a la sociedad, al gobierno, casi 3.000 gigas de almacenamiento. Es decir, 1.000 más de lo que pidió el gobierno en un año atrás. Entonces, es una industria que está escuchando. ¿Qué significa, perdona lo poco técnica que soy, pero qué significa almacenamiento exactamente? Claro. Almacenamiento son diferentes tecnologías que lo que permiten es... Chile tiene mucha penetración de energía solar, pero la energía solar funciona en un bloque horario, 10 de la mañana, 5 de la tarde. Y hay veces que hay mucha energía solar, tanta energía solar que el sistema chileno, los hogares, los comercios y la industria no lo consumen. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso es lo que se llama, hay un vertimiento de esa energía. Con los sistemas, claro, con los sistemas de almacenamiento, que pueden ser el más conocido, las baterías ion-litio. Es que eso te iba a preguntar, ¿son baterías? ¿Estás diciendo que van a tener, ¿me puedes repetir el número? ¿3.000? 3.000 gigawatts, sí, para nuestra economía. Ahora, no solamente van a ser baterías. Hay baterías, que es un tipo de tecnología, que es la batería de nuestro celular, del auto eléctrico, un poco más grande, se van a ir instalando en los centros donde
haya mayor concentración de energía renovable. Antofagasta claramente es una de las regiones más significativas. ¿Qué es lo que va a permitir eso? Que la energía solar se acumula, ¿verdad?, en esta capacidad de la batería o la eólica cuando funciona, y después se guarda. Esto tiene una capacidad de unas 4 horas, y entonces cuando el sol ya no está funcionando, podemos tener energía entre 6, ¿verdad?, y 10 de la noche. Entonces, eso evita también que sea necesario operar las centrales térmicas, porque vamos a tener energía acumulada, pero de base renovable. ¿Cuándo van a entrar esas tecnologías? Mira, decías que no solo son baterías. Yo he escuchado que hay otras que son... Alguien me comentaba en Australia, no hace mucho, que hay unas como con unas piscinas de agua que son capaces también de guardar energía. Mira, lo interesante, Consuelo, de esto es que no hay que ir a Australia ni a China. Chile está en el primer lugar también de avances de la vanguardia. Entonces ya tenemos 474 megas de batería funcionando y se están construyendo 1.400 y están en evaluación para llegar a estos 2.800. Por lo tanto, ya tenemos esa experiencia funcionando y va a seguir. Pero como tú bien señalas, no solamente son baterías. Hay otras tecnologías, por ejemplo, lo que son los embalses de bombeo. Los embalses de bombeo, que también hay una empresa que presentó un proyecto, lamentablemente lo sacaron de evaluación. Colbún era eso. Claro, y ahí, entonces, seguimos con la idea de esta es una industria que está muy pujante, porque la disrupción tecnológica está avanzando. Entonces, no hay que ir a Australia, no hay que ir a China. En Chile tenemos baterías operando, vamos a tener más baterías. Y también tenemos otro tipo de tecnologías, como esas, las centrales de bombeo, que es lo que en sencillo es utilizar la energía barata, solar y eólica cuando funciona, para poder bombear agua y llevarlo a un reservorio. Se acumula como las centrales de embalse tradicional, y después, de nuevo, a partir de las 6 de la tarde, esa agua acumulada se hace pasar por una tubería, mueve una turbina, la turbina produce electricidad. Y nuevamente es energía renovable acumulada. Quiero volver a la discusión del subsidio eléctrico y ahora respecto a los pequeños medios de generación distribuida que no son parte de generadoras de Chile, pero me imagino que también es una discusión relevante para ustedes respecto de señales para la inversión en esta industria. Pero en términos generales, ¿qué visión tienen ustedes de cómo está avanzando el proyecto a ese respecto? Porque en las indicaciones que presentó el ministro Pardo la semana pasada se rebaja, ¿verdad?, un poco el cargo a estos retiros de energía, de manera que no se afecte tanto este precio estabilizado que tenían los PMGD. En términos generales, ¿qué les parece a ustedes esa discusión? Y luego quiero saber si, por una parte, claro, castigan, por así decirlo, digamos, a los PMGD, pero también ahora en las propuestas les están dando algunos beneficios respecto de vender más barato su energía a las pymes. Entonces no sé si se convierte en una competencia complicada para las generadoras tradicionales. Son como varias preguntas, pero... No, sí, pero vamos a desarrollar las ideas. A ver, lo interesante de este último paquete de indicaciones es que vamos a la parte conceptual. Antes, en el trabajo legislativo, el Ministerio mostró hasta 3 esquemas distintos de financiamiento para subsidios. Es decir, fue cambiando cada 2 semanas, cada 3 semanas nos presentaba un nuevo esquema. Al poco andar de la discusión parlamentaria, ahora resulta que ya no necesitan recaudar 400 millones de dólares y que con 200 millones de dólares, porque eso es el cálculo que el mismo ministerio hizo en la presentación, también se podría cubrir estos objetivos de ellos, de 4.7 millones. Entonces, lo que uno se pregunta, a ver, ¿puede ser así? ¿Puede ser que al poco andar ya se va a presentar un sistema de indicaciones para rebajar tanto en uno de los pilares? Igual vas a cumplir con tu objetivo original. Entonces uno de la perplejidad entra a tratar de buscar explicaciones. Entonces uno ¿estará bien pensado este proyecto de ley? Todas estas incoherencias que yo te mencioné no serán efectivas. ¿No será que aquí la mesa de cálculo no funcionó muy bien en el Ministerio de Energía y lo que está es afectando una industria que, como está conocida, como está activa, como está pujante, de cierta forma la tienes capturada y puedes ir? El mismo ministro en un momento dijo, bueno, entendemos que a las empresas se les va a meter la mano en el bolsillo, una expresión que no nos gustó para nada, porque la verdad que nosotros no queremos que la industria le meta la mano en el bolsillo. Lo que nosotros queremos es que nos den coherencia regulatoria y liderazgo para que las inversiones se ejecuten en el sentido de la transición energética
para el beneficio del país y para que este país tenga mejores condiciones de productividad, porque entre más energía Pero renovable, las PMGD lo que estaban planteando y los inversores, uno, que le estaban cambiando las reglas del juego, pero dos, que había muchas que eran muy pequeñas y que tenían riesgo de quebrar, y parece que de eso es lo que se hace cargo las indicaciones del proyecto. entendemos que esa es la sensibilidad de un sector, pero a nivel más conceptual, más importante, tú no puedes cambiar radicalmente un pilar en tan poco tiempo y decir que nada ha cambiado. Eso en sí mismo es incoherente. Y lo otro, tú lo mencionaste, que es, si bien no es un pilar de recaudación, sí es un pilar que en la ley quedó muy extraño, que se dice, ¿verdad?, que, a ver, aquí yo lo mencioné al principio de nuestra conversación, las empresas institucionales fueron invitadas a licitar contratos para clientes regulados. Y las licitaciones son complejas, es decir, hay que licitar, es una competencia internacional, es competitiva, la CNE establece las bases de licitación, y las empresas van ganando licitaciones y van tomando decisiones estratégicas. En algunas van por cantidad, otras por precio, otras por tecnología, y van creando un portafolio de inversiones. Una vez que tú invertiste, construiste la planta, la estás operando, que llegue un proyecto de ley y te diga, mira, de aquí en adelante vamos a tomar una parte de la posibilidad de su venta, eso es totalmente contrario al sistema de contratos, eso atenta contra las inversiones legítimas que se hicieron en Chile en base a un marco regulatorio que le ha dado estabilidad a esta transición energética, y nosotros obviamente no estamos de acuerdo con esa medida porque es atentatoria de la confianza legítima que cualquier inversor tiene en la autoridad. Y la verdad que nuevamente el Ministerio no ha sabido explicar por qué eso es una buena medida cuando hay otras medidas que tiene el sistema chileno. Por ejemplo, el sistema de FOGAPES. El sistema de FOGAPES está destinado a dar, ¿verdad?, soluciones a las pymes. ¿Por qué no se fortaleció el sistema de FOGAPES? ¿Por qué tú tienes que ir a alterar las condiciones de una industria que le está aportando tanto valor a Chile y no quieres ir a instituciones que son conocidas, que son administradas por el Ministerio de Hacienda, por Corfo, que funcionan y que además las pymes también los entienden? Y aquí se inventa una rueda cuadrada que la verdad que nadie entiende. Y de hecho, Consuelo, hemos entendido que los mismos representantes de los medios de generación distribuida tampoco están de acuerdo con la medida, porque ellos tienen otro esquema en los cuales ellos realizaron sus inversiones, que no es ir a vender energía a clientes. De todas maneras, ir a vender energía como más barata, ¿afectaría a tus asociados? No, ese no es nuestro punto. De hecho, nosotros lo que podemos entender y lo que estamos proponiendo en la discusión es que esta bolsa PYME no de ninguna manera es una competencia desleal para ustedes ni nada de eso. No, como está planteado, sí. El mecanismo, como está planteado, nosotros lo que decimos es que si se quiere hacer un trabajo para beneficiar o dar condiciones especiales a las pymes por un tiempo determinado, fantástico. Hágalo por FOGAPE. No solamente por FOGAPE, haga una licitación particular donde todos puedan competir en igualdad de condiciones. Eso se ha hecho en otras oportunidades en Chile y no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Es que el proyecto de ley lo que dice que administrativamente les voy a limitar la posibilidad a las empresas que tienen contratos para clientes regulados de suministrar esa energía, y se las voy a dar administrativamente a otro grupo de empresas que no fueron creados a ese para grupo eso. Al cual estoy castigando por otro lado, castigando entre comillas. Claro, pero es que está bien, pero no, o sea, te quito por un lado y lo doy por el otro. Claro, pero no por castigar por un lado tienes que castigar al otro, porque al final esto es incoherencia sobre incoherencia y al final está afectando la credibilidad, y se está notando una cierta falta de análisis y reflexión en las medidas. Entonces, ¿eso de dónde viene? Porque en toda esta conversación lo que más has recalcado tú, aparte de la estabilidad de las reglas del juego, es la incoherencia entre los diferentes ministerios. Y que aquí se dice una cosa y luego se hace otra. Claro. Es que, Consuelo, nuevamente, tomemos las declaraciones del ministro de Hacienda. Cuando hace su paquete de reactivación económica, dice: uno de los pilares más relevantes para Chile en la reactivación económica es el sector energías renovables y hidrógeno verde. Después dice, no, los impuestos van a ser correctivos. Después dice, vamos a seguir incentivando las inversiones de energía. Pero después se presenta un proyecto de ley que dice, mira, te vamos a doblar los impuestos verdes, te vamos a castigar tus contratos legítimamente adjudicados que estás operando, y no lo vamos a explicar mucho más porque lo que necesitamos es recaudación. Eso
a todas luces no es lo que un inversionista o una industria tan pujante como la de generación espera de un gobierno. Quería entender un poquitito más la crítica que ustedes tienen respecto a esta bolsa PYME del proyecto de ley y que favorece a los PMGD. ¿Tienen algún cálculo estimado de qué implicaría para ustedes no poder participar entonces en lo que podrían ser licitaciones? Digamos, ¿qué efectos económicos podría tener o qué porcentaje? No sé, ¿qué números le han puesto? Sí, no, mira, los números no son muy complejos en este caso, sino que es un tema más conceptual, Consuelo, porque, claro, tú señalas, esto es un beneficio para los medios de generación distribuidos, es que eso tampoco está claro. De hecho, por eso te decía, los mismos representantes de los medios de generación distribuida dicen, esa medida a nosotros no nos interesa, no la apoyamos, porque su negocio es totalmente distinto. Ellos nunca crearon sus centrales para ir a atender la necesidad de clientes regulados. Mientras que pareciera que es más bien a las que favorece a las pymes en sí. Me parece que es una medida... Y eso está muy bien. Un poco pyme para pyme, ¿no? Buscar soluciones a las pymes está muy bien. Si lo que nosotros decimos es que más allá del número, es que el concepto es que tiene que ser, si se va a hacer una bolsa pyme, tiene que ser no discriminatoria, con participación de todos los actores que quieran ofertar, porque incluso se pueden conseguir precios incluso más baratos. Es decir, en una licitación la gracia es que se pueden conseguir siempre precios más baratos que lo que tenía previsto la autoridad. Entonces lo que nos preguntamos es por qué tú administrativamente en una oficina decides el precio, la cantidad y cómo va a operar esto cuando, insisto, acá estamos hablando de más de 300 oferentes. Cualquier persona puede entender que en 300 oferentes va a haber muchas personas interesadas en poder ofertar a las pymes, pero hagámoslo según las reglas que tenemos, no distorsionamos por una decisión administrativa que además no tiene fundamento y que no se ha sabido explicar. ¿Vamos a apoyar a las pymes? Bien, creemos un sistema especial, se hace una licitación en beneficio de ellas. Para terminar, ¿cómo debiera entonces financiarse el subsidio eléctrico? Bueno, como toda regla sana, gobernar es priorizar y nosotros entendemos que si ellos quieren definir un universo es una decisión política y nosotros no tenemos mucho que decir, claro. Pero lo que sí podemos decir es que si se decide un universo X, primero debería ver cuál es la realidad del fisco y que el fisco, para ser responsable, puede financiar sus políticas públicas en base al sistema general tributario y no crear alteraciones o experimentos tributarios que están afectando la credibilidad del sistema de inversiones en Chile. Insisto, en la industria de generación, que estamos trayendo nuevas inversiones, nuevas tecnologías, capacitando a personas y cambiando radicalmente nuestra matriz a una matriz más competitiva y más renovable. Y lo que va a redundar en un par de años más en que Chile sea mucho más competitivo en nuestra industria y en nuestros productos. Y mejor calidad de vida, obviamente. Claro que sí. Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile. Muchas gracias por haber venido al Mano a Mano desde la redacción. Gracias a ti, Consuelo, que estés muy bien. ¿Y el hot dog entonces? Bueno, yo lo voy a contestar. Se quedó con la cara de responderte, fíjate. Ahí está, mira. Pero que me responda. Total, ya terminamos la parte seria. Sí. Y esto no es por nada, pero en verdad mi familia somos grandes fans de los completos y para nosotros siempre es tomate, palta, mayonesa y un toque de mostaza tiene que tener. ¿Viste? O sea, ¿qué quieres que te diga, Consuelo? Es de los nuestros. Es de los tuyos, es de los nuestros, pero sobre todo los tuyos, porque tú dijiste que era con mostaza. Además, sí, por supuesto. Sí, tiene que tener un toque, sí. Bueno. Entonces, team palta encima. Así es. Claro. Tomate y la palta encima. Ya. Chao, Consuelo. Nos juntamos luego. Que estés muy bien. Buenos días. Hasta mañana. Esto fue Mano a Mano con Consuelo Saavedra.